¿Te has parado a pensar alguna vez en cómo la vida puede dar un vuelco cuando la traición viene de dentro de tu propia familia? A veces, el golpe más doloroso no lo da un desconocido, sino quienes deberían protegernos. Es como abrir la puerta esperando una bienvenida y encontrar a un enemigo disfrazado de familiar. Así me sentí exactamente, borrada, invisible y tratada como un peso muerto en el hogar que construí con tanto sacrificio. Pero ¿saben qué aprendí? Que incluso en medio del dolor invisible y la humillación maternal, existe una fuerza silenciosa capaz de cambiar el rumbo. No importa cuántas veces intenten menospreciarnos, hay un límite que, al imponerse, cambia toda la historia. Y, aunque fui víctima de manipulación psicológica y abuso emocional, descubrí que la verdad siempre encuentra su camino. Hoy quiero contarles mi historia. Una historia de rechazo silencioso, invasión de la privacidad, confianza rota, pero también de reconstrucción de la dignidad, de descubrimiento de pruebas y de justicia legal. Quizás hayan experimentado algo similar: sentirse marginados, tratados como una molestia, como si ya no valieran nada. Si es así, se sentirán identificados con cada línea. Prepárense, porque esto no es solo una historia de dolor. También es un manual de supervivencia, un recordatorio de que nunca debemos entregar el control de nuestras vidas a quienes solo quieren aprovecharse. Aquí verán cómo un plan de expulsión se convirtió en una venganza estratégica, cómo la máscara de una nuera manipuladora cayó ante todos y cómo se puede recuperar la dignidad incluso en los momentos más oscuros. No esperes una historia lineal y sin emociones. Lo que encontrarás es una verdadera batalla, donde cada golpe se enfrentó con fuerza interior, cada humillación se convirtió en combustible, y cada injusticia contra una madre se pagó con el arma más poderosa, la verdad expuesta. Así que, si alguna vez te han subestimado, si han dudado de tus habilidades, o si alguna vez te han tratado como si no importaras, quédate conmigo hasta el final, porque esta historia te demostrará que, en el momento justo, la vida siempre pone a cada uno en su sitio. Y créanme, cuando la serpiente venenosa que intentó destruir mi vida mostró sus colmillos, fue ella quien terminó envenenada por su propio veneno. Fue una mañana cualquiera cuando mi mundo se puso patas arriba. Tomé mi teléfono y vi una notificación que parecía inofensiva, pero que contenía una traición familiar que me dolía como un cuchillo. En la pantalla, una foto sonriente de mi nuera, abrazando a mi hijo y a su madre, tenía la cruel descripción: la familia que realmente importa. Fue como si, en resumen, me hubieran borrado de la historia de mi propia vida. Me ardían los ojos y me temblaban las manos. ¿Cómo podía la humillación materna ser tan pública y a la vez tan silenciosa? No hubo gritos ni discusiones, solo un rechazo silencioso y gélido. Ese dolor invisible me atravesó el pecho, dejándome sin aliento. Cualquiera que haya sido excluido lo sabe. No solo duele por la imagen, duele por la confirmación de que ya no te consideran parte esencial. Mi primera reacción fue responder con la furia de quien se siente agraviado. Pero con los años he aprendido que cuando una serpiente venenosa muestra sus colmillos, hay que elegir el momento adecuado para contraatacar. Respiré hondo y pensé: no me rebajaré. Aún así, mis dedos corrían por el teclado, escribiendo 2 palabras que se convertirían en el detonante del cambio: buena suerte. Puede parecer insignificante, pero cualquiera que entienda la manipulación psicológica sabe que el silencio calculado es más peligroso que un grito. Esa simple respuesta conllevaba un límite impuesto, una advertencia de que ya no estaba dispuesta a que me trataran como un peso muerto. Fue el comienzo de algo mayor, una ruptura interna que se había estado gestando en silencio durante meses. Minutos después, el teléfono de casa empezó a sonar sin parar. Al otro lado, mi hijo Moisés estaba en shock. «Mamá, ¿qué has hecho?», gritó con voz temblorosa. Su abogado acababa de llamar. Los bancos estaban en alerta y la vida perfecta que creían haber construido comenzaba a desmoronarse. Esta sería la primera de muchas señales de que la verdad expuesta tiene un poder imparable. Y yo permanecí tranquila, casi serena.
Cualquiera que haya sufrido años de abuso emocional aprende a encontrar la paz en medio del caos. Mientras él gritaba, yo simplemente pensé, por fin, la justicia ha empezado a actuar. Lo que parecía una simple venganza estratégica era, en realidad, la restauración de mi dignidad. Era hora de darle la vuelta a la situación que creían haber ganado. Pero para entender cómo llegué a este punto, hay que retroceder en el tiempo. El desvío de mi vida no empezó de la noche a la mañana. Hubo señales, pequeñas grietas, momentos de dolor disfrazados de vida familiar. Antes de que la mecha explotara, ya había una llama ardiendo silenciosamente. Y eso es lo que necesito contarte ahora. Me llamo Lilia, y si algo me ha enseñado la vida, es que nada cae del cielo. A los 16 años, embarazada y abandonada, ya me enfrentaba al rechazo silencioso de quienes deberían haberme apoyado. El padre de mi hijo se esfumó como el humo, dejándome con una enorme carga y la responsabilidad de seguir adelante. Mientras otras jóvenes soñaban con fiestas, yo soñaba con vender otra hornada de pan de queso para pagar la leche. Cada dólar que entraba era una victoria. Me despertaba antes del amanecer. Amasaba la masa con mis manos callosas y salía a las esquinas llamando a los clientes por el olor que emanaba de las bolsas. No había lugar para el dolor invisible ni las quejas. Si paraba, mi hijo no tendría que comer. Esta fuerza interior, que muchos llaman terquedad, fue lo que me impidió convertirme en una molestia para el mundo. Con el tiempo, el esfuerzo empezó a dar frutos. El pequeño negocio se convirtió en mi medio de vida, el medio de vida en una oportunidad, y la oportunidad en un activo. Ladrillo a ladrillo, construí una vida. Logré comprar mi primera casa sencilla, luego una segunda propiedad, hasta tener 3 propiedades y una cuenta bancaria que muchos llamarían envidiable. Todo esto sin una herencia robada, sin una estafa familiar, solo sudor y sacrificio. Pero no crean que fue fácil. Por cada logro, hubo noches sin dormir cosiendo uniformes, días enteros trabajando incansablemente y lágrimas que nadie vio. La injusticia contra las madres trabajadoras es esta. Cuando logramos algo, dicen que fue suerte o la ayuda de alguien, pero olvidan el dolor invisible que llevamos sobre nuestros hombros. Solo yo sé lo que dejé atrás para ofrecerle a mi hijo un futuro mejor. Este hijo, Moisés, era mi orgullo y mi alegría. Creció presenciando cada batalla que enfrenté y siempre me dijo que algún día me recompensaría. Creí con todas mis fuerzas que el amor de una madre era suficiente para protegerlo de cualquier manipulación psicológica que pudiera surgir. Pero la vida tiene una cruel manera de demostrarnos que incluso las raíces más fuertes pueden tambalearse. Si me vieras por la calle, podrías pensar que soy solo otra mujer de 63 años, con arrugas que cuentan historias y manos marcadas por el tiempo. Pero dentro de mí, llevo una fortaleza forjada por años de humillación maternal y superación. Cada cicatriz es prueba de que la vida intentó quebrarme, pero fracasó. Nunca acepté que me trataran como un peso muerto, porque sé exactamente lo que valgo. Fue este valor el que me sostuvo cuando mi vida se desmoronó, porque antes de que la serpiente venenosa entrara por mi puerta, ya sabía que mi historia era de resistencia. Y aunque intentaran despojarme de todo, había algo que jamás podrían robarme: la certeza de que cada logro que había alcanzado era legítimo, limpio y ganado con esfuerzo. Este recuerdo sería mi mayor arma cuando comenzara la guerra. El día que Moisés me presentó a Diana parecía normal, pero terminó marcando el comienzo de la mayor violación de confianza de mi vida. Era un domingo de marzo. El olor a frijoles y arroz llenaba la casa cuando oí el constante taconeo de tacones resonando en el suelo de baldosas. Cada paso parecía anunciar que una extraña presencia estaba a punto de cambiar nuestro destino. Entró por la puerta con un vestido rojo tan ajustado que parecía cosido a la piel, con una sonrisa calculada que parecía más una provocación. Extendió una mano fría como el hielo y dijo sin emoción: «Así que eres la suegra». No hubo ningún encantado de conocerte, ningún gesto de respeto, solo una catalogación, como si yo fuera un mueble más de la casa. En ese momento, sentí un rechazo silencioso que me dolió más que cualquier grito.
Sus uñas largas y perfectas contrastaban con mis manos, marcadas por callos y cicatrices, prueba viviente del trabajo que había sostenido a Moisés durante décadas. Ahí estaba la primera pista de una manipulación psicológica que solo se agudizaría con el tiempo. Moisés, completamente cegado por la pasión, no percibió el sutil veneno que emanaba de cada palabra de su novia. Mis ojos vieron claramente la serpiente venenosa, que se escondía tras el costoso lápiz labial y la mirada evaluadora. Pero, como madre, tragué saliva y decidí observar en silencio. Creía que el tiempo revelaría quién era realmente. Durante esa primera cena, Diana no perdió la oportunidad de herirme con comentarios pasivo-agresivos. «¡Qué decoración tan inusual!», dijo, mirando con desdén mis retratos familiares. Mientras probaba mi guiso, apartó el plato y comentó: «Tiene un sabor muy fuerte». Cada palabra era una bofetada disfrazada de falsa cortesía. Mientras servía el postre, la oí susurrarle a Moisés: «Amor mío, ¿tu madre siempre cocina así? En casa de mi madre tenemos platos más sofisticados». Era como un dolor invisible que me atravesaba el pecho. La cruel comparación entre mi modesta casa y la mansión de su madre, Soraya, dejaba claro que me vería empequeñecida siempre que fuera posible. Esa noche, sola, lavando los platos que Diana apenas había tocado, el silencio en mi casa me pesó más que nunca. Ya había sobrevivido a la pobreza, el abandono y la soledad, pero sentía que se avecinaba un nuevo tipo de abuso emocional. Y lo más aterrador fue darme cuenta de que mi hijo, el mismo niño que había criado con tanto amor, estaba a punto de verse atrapado en el esquema familiar que comenzaba a desarrollarse ante mí. Los domingos, antes días de intimidad y reuniones familiares, se convirtieron en escenario de una humillación maternal cuidadosamente ensayada. Diana llegaba con su sonrisa falsa, siempre lista para desprestigiarme. «Suegra, ¿sigues usando esa crema barata? Mira qué arrugas tienes», decía, mientras se aplicaba su propio sérum importado frente a mi espejo. Era como si cada gesto suyo estuviera diseñado para recordarme que no era lo suficientemente bueno. El dolor invisible estaba envuelto en palabras dulces, pero cargado de veneno. Y Moisés, el hijo que crié solo, permanecía ajeno, fascinado por los encantos de su esposa. Este rechazo silencioso era más corrosivo que cualquier discusión abierta. Durante el almuerzo, Diana dominaba la conversación. Hablaba de restaurantes caros, viajes internacionales y películas extranjeras, dejando siempre claro que yo no pertenecía a ese mundo. Cuando intentaba unirme, replicaba: «Ay, suegra, no conoces este lugar, es muy exclusivo». El truco era sutil pero certero: convertirme en una molestia en mi propia mesa. Moisés parecía aturdido, incapaz de percibir la manipulación psicológica que se estaba produciendo. Con cada broma venenosa, simplemente reía, incapaz de comprender que la mujer a su lado no solo se burlaba de su suegra, sino que también robaba la dignidad de la madre que lo crió. Fue un golpe silencioso, pero devastador para la familia. La presencia de Soraya, la madre de Diana, solo lo agravó todo. Con su aire arrogante de dueña de una cadena de salones de belleza, insistía en ocupar mi espacio como si fuera suyo. Se sentaba en la silla de honor, opinaba sobre la decoración y actuaba como si yo fuera invisible. La invasión de mi privacidad era tan grande que sentía que mi casa ya no me pertenecía. Y aún así, aguanté. Me tragué el orgullo como quien traga una medicina amarga, porque creía que el tiempo revelaría la verdad. Pero cada domingo era un cruel recordatorio de que estaba alimentando una serpiente venenosa que crecía dentro de mi propia casa. El peso muerto en el que intentaban convertirme era en realidad la base de todo lo que tenían. En la soledad de mi sillón favorito, tras su partida, las lágrimas brotaron silenciosamente. Pero con ellas también surgió una fuerza interior. Ya había superado la pobreza, el abandono y los prejuicios. Una nuera manipuladora no me derribaría. Sabía que, en algún momento, la justicia legal y la verdad expuesta encontrarían su camino para brillar. Cuando Moisés anunció el compromiso, forcé una sonrisa,
aunque mi corazón se rompía en silencio. Entró en la casa con los ojos brillantes, sosteniendo una botella de vino espumoso, y dijo: «Mamá, quiero que seas la primera en saberlo. Diana y yo nos casamos en diciembre». Lo abracé, como hacen las madres, conteniendo el dolor invisible para no arruinar el momento. Diana, por supuesto, tenía otros planes. En las semanas siguientes, empezó a aparecer sola en mi oficina, fingiendo querer acercarse. Pero detrás de esa sonrisa se escondía otra manipulación psicológica. «Suegra, ahora las cosas van a cambiar. Una mujer casada necesita intimidad. No puede haber una tercera persona interfiriendo en el matrimonio», dijo, enfatizando la palabra tercera persona, como si yo fuera una molestia. Con cada encuentro se inmiscuía más en mi espacio. Mientras fingía amistad, me recordaba que pronto perdería mi prioridad en la vida de Moisés. Era una humillación maternal silenciosa, disfrazada de conversaciones sobre flores de boda, colores de decoración y normas de convivencia. En el fondo, ya era el comienzo del plan de expulsión. El día que fuimos a elegir el vestido de novia, me invitaron solo a observar. Me senté en un rincón mientras Soraya ocupaba el lugar de la madre, opinando sobre cada detalle. «Es una tradición madre-hija», dijo, mirándome con una sonrisa condescendiente. Fue como si me hubieran reemplazado oficialmente en mi propia familia. En la ceremonia, la exclusión fue aún más cruel. Diana se aseguró de mantenerme alejada de las fotos, pidiéndome pequeños favores que me alejaran del fotógrafo. «Suegra, ¿podría comprobar si los invitados tienen agua?». Mientras yo corría de un lado a otro, Soraya aparecía junto a la pareja en cada foto, consolidando su presencia como si fuera la verdadera madre del novio. Obedecí, no por sumisión, sino porque aún creía que Moisés algún día vería. Pero cada gesto suyo estaba calculado para hacerme invisible. Un personaje secundario en la boda de mi propio hijo. Fue el rechazo silencioso en su máxima expresión. Un golpe familiar disfrazado de celebración. Esa noche, al llegar a casa y quitarme el sencillo vestido que llevaba puesto, me miré al espejo y vi algo más que arrugas. Vi la huella del dolor invisible de una madre tratada como un peso muerto en la historia que ella misma escribió. Pero también vi algo más. La chispa de la fuerza interior, el recordatorio de que la dignidad se puede perder un momento, pero nunca para siempre. La trampa no llegó de repente. Se tejió poco a poco, con la calma de quien sabe manipular. Diana, con su dulzura venenosa, empezó a sembrar ideas en la cabeza de Moisés. «Cariño, tu madre ya está cansada. ¿No sería justo aligerarle la carga?», decía, como si le importara. Pero tras la falsa bondad se escondía un frío plan de apropiación indebida. Moisés, cegado por la pasión, sacó el tema a la luz. «Mamá, pensamos que lo mejor sería transferir las propiedades a mi nombre. Así, si pasa algo, no habrá problemas legales». Escuché en silencio, sintiendo que se me rompía el corazón. No eran sus palabras, eran las de ella resonando en su boca. La manipulación psicológica había ganado otra batalla. La confianza que habíamos construido durante décadas empezó a desmoronarse. ¿Cómo podía mi propio hijo sugerir algo tan cruel? Aún así, el amor de una madre me cegó. Firmé los papeles con la ingenua fe de que Moisés nunca me haría daño. Cada firma era una traición familiar grabada en tinta, una silenciosa humillación maternal disfrazada de confianza. El joven abogado que los acompañaba habló en términos técnicos que apenas entendí. «Es solo una formalidad, señora Lilia, para proteger el patrimonio familiar», dijo, mientras yo escribía mi nombre en unos documentos que, en realidad, estaban cavando mi propia tumba. Moisés sonrió, intentando tranquilizarme, pero no pudo sostenerme la mirada cuando le pregunté por las cláusulas. Ese día, volví a casa sintiéndome más vacío que nunca. Era como si hubiera renunciado no solo a mis propiedades, sino a mi propia historia. La casa que había construido ladrillo a ladrillo ya no me pertenecía. Había caído en una trampa familiar, de esas que no dejan cicatriz física, sino profundas cicatrices en el alma. En los días siguientes, noté la transformación inmediata de Diana. Se le cayó la máscara. Ya no fingía ser educada ni respetuosa. Empezó a entrar en mi casa sin llamar. Se sentaba en mi sofá favorito y daba órdenes como si fuera la dueña del lugar.
La injusticia contra una madre que había trabajado toda su vida llegó a su punto más doloroso: ser tratada como una intrusa en su propia casa. Aún no lo sabía, pero ese sería el punto de no retorno. Al firmar esos papeles, le abrí la puerta a Diana para que mostrara su verdadera naturaleza. No una esposa devota, sino una serpiente venenosa dispuesta a absorber todo lo que había construido. Sin embargo, como toda trampa, también dejó rastros que luego serían contraproducentes. Tras firmar los papeles, la transformación de Diana fue inmediata. Ya no necesitaba fingir cortesía ni respeto. Entraba en mi casa sin anunciarse, se tiraba en mi sofá favorito y decía con esa sonrisa venenosa: «Suegra, ahora podemos redecorarlo todo. Al fin y al cabo, esta casa necesita un aire más moderno». Era la confirmación de que la humillación materna ya no era discreta, sino manifiesta. Empezaron a cambiar mis muebles, a quitar mis cuadros, a cambiar mis cortinas por unas caras que nada tenían que ver con mi historia. Observé con impotencia cómo se producía la invasión de privacidad más dolorosa de mi vida. Cada cambio era como arrancar un pedazo de mi memoria. Mi hogar, antes un refugio, se transformaba en el escenario de una vida que no era la mía. Las visitas se multiplicaron. Diana invitó a amigos y familiares a visitar el espacio que había construido con mi propio esfuerzo. Y, para colmo, me relegó al papel de sirvienta. «Suegra, usted conoce la casa mejor que nadie. Sirva las bebidas, por favor». Yo, que había sido la guardiana de esa casa, ahora era tratada como una molestia. En las fiestas que organizaba, oía comentarios que me llegaban al alma. «Genial, amiga. Conseguiste solucionar el problema de tu suegra tan pegajosa. Ahora vives en su casa gratis y hasta tienes una criada gratis». Las risas que siguieron resonaron como puñales en mi pecho. Era el colmo de la injusticia contra mi madre, transformada en una burla dentro de su propia casa. Moisés, mi hijo, permaneció ciego. Lo veía todo, pero fingía no darse cuenta. Quizás por miedo al conflicto, quizás porque estaba completamente enredado en el matrimonio tóxico que se estaba formando. Su omisión dolió más que las palabras de Diana. Ese silencio cómplice fue un golpe familiar aún más profundo que cualquier insulto explícito. Yo, sin embargo, me mantuve firme. No porque no doliera, sino porque ya había sobrevivido a dolores mayores. Cualquiera que haya sido tratado como un peso muerto sabe que toda humillación también alimenta una ruptura interior. Observé, lo grabé mentalmente, me tragué el orgullo y esperé. Sabía que tarde o temprano la verdad expuesta llegaría. Y fue durante este periodo que empecé a comprender. Lo que parecía el fin de mi dignidad era, en realidad, la preparación de mi venganza estratégica. Las máscaras habían caído y el papel de nuera perfecta había terminado. Ahora veía a Diana como lo que realmente era, una serpiente venenosa lista para atacar. Y sabía que debía estar lista para cuando ese momento llegara. El punto de quiebre llegó de forma calculada, como todo lo que hacía Diana. Una tarde, se sentó en mi sala, con aires de dueña del lugar, cruzó las piernas y dijo con voz empalagosa: «Suegra, conocemos una residencia de ancianos preciosa con jardines y actividades para gente de tu edad. Serías más feliz allí». La frase sonó a despido disfrazado de amabilidad. En ese momento, se me heló la sangre. Era la prueba evidente de que el plan de expulsión estaba en marcha. Ya no era solo humillación maternal ni rechazo silencioso. Ahora era un intento abierto de arrancarme del hogar que había construido ladrillo a ladrillo. El dolor invisible se transformaba en indignación concreta. Intenté responder con calma: «Diana, este es mi hogar. Aquí están mis recuerdos, mi historia, mi vida entera». Pero ella sonrió con desprecio y replicó: «Este ya no es tu hogar. Es de Moisés, y Moisés es mi esposo. Ahora soy la dueña de esta casa». Fue como oír la confirmación de que la apropiación indebida era total. Moisés, a mi lado, no tuvo el valor de defenderme. Murmuró: «Madre, quizás sea mejor que lo consideres». Esas palabras, viniendo del hijo que acunaba en mis brazos, fueron puñales más afilados que cualquier insulto de Diana. Fue la traición familiar en su forma más brutal, el silencio y la inacción de quienes debieron protegerme. Esa noche lloré hasta agotarme las lágrimas.
Sentada en la cocina, donde había preparado miles de comidas para mi hijo, sentía que cada pared me asfixiaba. Pero entre las lágrimas y el dolor, también nació algo nuevo, una ruptura interior. Decidí que no me dejarían expulsar como un peso muerto. Si querían una guerra, la libraría con inteligencia. Mientras ellos creían haber ganado, yo ya planeaba mentalmente mis próximos pasos. No reaccionaría con gritos ni desesperación. Usaría las mismas armas que ellos: estrategia, serenidad y paciencia. La serpiente venenosa creía que ya me había devorado, pero no se dio cuenta de que yo también sabía esperar el momento oportuno para atacar. El punto de quiebre, entonces, no fue el final. Fue la chispa que encendió la llama de la venganza estratégica. Allí, en la soledad de mi dolor, decidí cambiar las tornas. Y a partir de ese momento, cada humillación que sufrí se convertiría en una prueba. Cada rechazo silencioso sería un arma. Y cada injusticia contra mi madre se pagaría con la fuerza de la verdad expuesta. Fue en ese momento de dolor que decidí usar mis lágrimas como estrategia. Llamé a Elías, el abogado que siempre me había apoyado en asuntos importantes, y le pedí ayuda. «Señor Elías, necesito revisar unos documentos que firmé. Siento que he caído en una trampa», confesé con voz temblorosa. Me escuchó en silencio y respondió con firmeza: «Ven mañana por la mañana. Ya es hora de revertir esto». En su oficina, la verdad empezó a revelarse. Los contratos que había firmado no solo transferían las propiedades a nombre de Moisés, sino que también me convertían legalmente en inquilino privado de mi propia casa. Era una estafa familiar fría y calculada, fruto de la manipulación psicológica de Diana. Con cada cláusula que leía, se me rompía el corazón, pero mi determinación se fortalecía. Elías fue claro: «Doña Lilia, aún hay una posibilidad de revertir la decisión. Necesitamos demostrar coerción emocional, abuso psicológico y falta de claridad en los documentos. Pero será un proceso largo y complejo». Respiré hondo y respondí: «Estoy dispuesto. He sobrevivido a la pobreza, el abandono y la soledad. Una nuera manipuladora no me destruirá». Así nació la semilla de la venganza estratégica. De vuelta a casa, decidí que cada humillación futura se convertiría en evidencia. Compré un cuaderno sencillo y comencé a anotarlo todo: fechas, horas, frases dichas ante testigos. Incluso escribí sobre las miradas de desprecio, porque sabía que algún día cada detalle serviría para revelar la verdad. Era como si me hubiera convertido en reportera de mi propia vida. Pero no me detuve ahí. Compré una pequeña grabadora y empecé a grabar las conversaciones más venenosas. La primera vez que escuché la voz de Diana en el dispositivo, hablando mal de mí a mis espaldas, sentí una mezcla de dolor y alivio. Dolor al confirmar lo que ya sabía, alivio al tener finalmente en mis manos la evidencia que podía desmantelar su máscara de perfección. Mientras tanto, mantuve las apariencias. Seguí sirviendo café, lavando platos y escuchando en silencio. Creían que estaban ganando, pero en realidad, cada palabra dicha, cada orden dada, cada abuso emocional era otra arma que acumulaba. La serpiente venenosa se sentía victoriosa, sin darse cuenta de que cavaba su propia tumba. Fue en este silencio calculado que me redescubrí a mí misma. La mujer que una vez había sido tratada como un peso muerto se había convertido en una estratega. Ya no era solo una víctima. Me preparaba para el desenmascaramiento público, para la restauración de mi dignidad y para la justicia legal que no tardaría en llegar. Era solo cuestión de tiempo para que el mundo descubriera quién, en realidad, era la verdadera usurpadora de esta historia. Las primeras pruebas que reuní fueron como puñales en el corazón, pero también como escudos para la batalla que se avecinaba. En una grabación, escuché a Diana por teléfono decir: «Mamá, cuando me quede embarazada, usaremos al bebé como excusa para sacar a la vieja de aquí». Su voz, fría y calculadora, confirmó que el plan de expulsión se había urdido mucho antes de que yo me diera cuenta. Esto ya no era solo una humillación maternal, era una conspiración abierta. En otra ocasión, mientras revisaba el teléfono que había dejado en la cocina, encontré mensajes para una amiga.
Diana describió con detalle cómo le había hecho creer a Moisés que yo era tóxica y controladora. Ya lo convencí de que su madre no sirve. El siguiente paso es el embarazo, decía. Tomé fotos de las conversaciones con las manos temblorosas. Era la prueba escrita de la manipulación psicológica que había estado sufriendo. Y por si fuera poco, descubrí que estaba usando mis propiedades como garantía para préstamos personales. Elías, mi abogado, me trajo documentos que demostraban enormes deudas a mi nombre, contraídas sin mi autorización. Fue una apropiación indebida convertida en cifras contundentes, una estafa familiar que podría haber arruinado mi vida financiera. El golpe más duro llegó en otra grabación. Diana, creyendo que estaba dormida, le dijo a su abuela: «Moisés es un tonto. Cuando me divorcié, me quedaré con la mitad de todo. La anciana trabajó toda su vida y ahora todo será mío». Estas palabras me quemaron los oídos, pero también me aseguraron que no había vuelta atrás. Tenía que seguir adelante. Cada nueva prueba era un puñetazo en el estómago, pero también un ladrillo en el muro que había construido para recuperar mi dignidad. Ya no lloraba, ya no suplicaba. Ahora documentaba, organizaba y acumulaba. El dolor invisible se convertía en munición. Era como si cada lágrima que había derramado se hubiera transformado en pólvora contra la serpiente venenosa. Elías, al ver el material, sonrió con la confianza de quien ve la victoria por delante. «Señora Lilia, tenemos un caso sólido: manipulación, coerción emocional, uso fraudulento de activos. Se han tendido su propia trampa». Por primera vez en mucho tiempo sentí esperanza. No solo por la justicia legal, sino por exponer la verdad que intentaban ocultar bajo mentiras. Sabía que la batalla aún sería larga, pero ahora tenía armas poderosas en mis manos. Pruebas reveladas, grabaciones de audio, mensajes, documentos. Con cada objeto, la certeza crecía. Creían haberme derrotado, pero estaban a punto de experimentar la fuerza de una mujer que, incluso herida, se niega a ser tratada como un peso muerto. La situación estaba cambiando. El detonante llegó en un día aparentemente normal. Estaba en la cocina cuando oí risas provenientes de la sala. Diana, Soraya y algunos amigos se divertían mirando sus teléfonos. Me acerqué discretamente y vi la foto que celebraban. Diana abrazando a Moisés y a su madre, sonriendo ante el cruel texto: «La familia que realmente importa». Eso fue más que un rechazo silencioso. Fue un desenmascaramiento público diseñado para excluirme. El teléfono empezó a sonar poco después. Vecinos y amigos me llamaron indignados. «Lilia, ¿viste lo que publicó tu nuera? ¡Qué crueldad!». Cada llamada era como una llama que alimentaba mi fuerza interior. El dolor invisible se convirtió en indignación manifiesta. Lo supe. Era el momento perfecto. Respiré hondo y respondí con solo 2 palabras: «Buena suerte». Esas 2 palabras, sencillas y contundentes, fueron más que un mensaje. Fueron la clave para activar todo lo que se estaba gestando. Elías, mi abogado, solo esperaba un detonante público, algo tan cruel que nadie podría justificarlo. En cuanto envié el mensaje, marqué su número. «Doctor, es hora. Ejecute el plan». En menos de 1 hora, la justicia legal ya estaba en marcha. Las propiedades fueron congeladas, las cuentas bloqueadas y se inició una demanda de nulidad de contrato. La venganza estratégica ya no era solo un plan en el papel, sino una realidad. El poder que me habían arrebatado estaba de nuevo en mis manos. Mientras tanto, en la sala, Diana reía, sin darse cuenta de que su propia publicación había provocado su caída. «Miren cómo puse a cada uno en su lugar», les dijo a sus amigos. Pero la serpiente venenosa no se dio cuenta de que ya estaba atrapada en sus propias trampas. El veneno que había esparcido durante años ahora se volvía contra ella misma. Moisés fue el primero en sentir el impacto. Su celular empezó a sonar sin parar. El banco, el abogado, alertas financieras. «¿Cómo que las cuentas están congeladas? ¿Cómo que los contratos son nulos?», gritó, pálido como un fantasma. Con cada llamada, el suelo bajo sus pies se desmoronaba. Aún no lo sabía, pero la verdad expuesta ya estaba trastocando su vida. Y yo
sentada en la cocina, por fin sentí paz. No era el placer de la venganza, sino la sensación de dignidad restaurada. La mujer a la que habían intentado convertir en un peso muerto había desencadenado un contraataque silencioso y devastador. El detonante estaba activado y la caída de Diana era solo cuestión de tiempo. El enfrentamiento tuvo lugar en el mismo lugar donde viví mis mayores alegrías y mi peor dolor. Mi sala. Moisés entró angustiado, con su celular aún vibrando por las llamadas perdidas. «Mamá, ¿qué hiciste? El abogado dijo que la casa, las propiedades, todo volvió a tu nombre». Su voz era una mezcla de pánico e incredulidad. Respiré hondo y le respondí con calma. «Hijo, siéntate. Es hora de que escuches la verdad». Diana intentó intervenir, pero una sola mirada mía la dejó paralizada. Saqué una carpeta gruesa de mi bolso, llena de pruebas expuestas. Fotos de conversaciones, transcripciones de grabaciones, documentos bancarios. Le entregué la primera página a Moisés. Leyó en voz alta, temblando. Ya lo convencí de que su madre no sirve. El siguiente paso es embarazarse para que pueda echarla de casa. Era el mensaje que Diana le había enviado a una amiga. El rostro de mi hijo palideció. «Diana, ¿qué significa esto?», preguntó, pero ella guardó silencio. Así que le entregué la transcripción de la grabación, donde le decía a su abuela que se divorciaría de él en cuanto tuviera derecho a la mitad de la herencia. «Léelo en voz alta, Moisés», le ordené. Y lo leyó, cada palabra como un martillazo, destruyendo la imagen que tenía de su esposa. Diana intentó negarlo, llorando a mares. «Amor mío, esto es un invento de tu madre. Siempre ha estado celosa de nuestro matrimonio». Pero ya no había lugar para la manipulación psicológica. Tomé mi teléfono y puse el audio original. Su voz resonó por la habitación. «Moisés es un tonto. Cuando me divorcié, me quedaré con la mitad de todo». El silencio que siguió fue ensordecedor. Moisés dejó caer los papeles al suelo. Miró a su esposa como si viera un fantasma. «¿Cómo pude estar tan ciego?», murmuró. Su dolor era real, pero tardío. Por fin comprendió que el matrimonio tóxico que había defendido durante años no era más que una estafa familiar bien planeada. Diana, acorralada, exclamó: «Sí, es verdad. Pero es tu culpa, Lilia, por nunca saber cuál es tu lugar». Sus palabras no me dolieron. Al contrario, fueron liberadoras. Ahí estaba, desnuda en su crueldad, la confesión que necesitaba. La serpiente venenosa se había revelado ante todos. Moisés, con lágrimas en los ojos, finalmente dijo lo que había esperado años escuchar. «Diana, no eres más que una manipuladora. Te quiero fuera de la vida de mi madre y de la mía ahora mismo». En ese instante, sentí la restauración de la dignidad recorrer mi cuerpo como un soplo de vida. No fue solo la expulsión definitiva de Diana lo que me fortaleció. Fue el renacimiento de mi familia, el amor de una madre finalmente reconocido, la certeza de que la verdad expuesta tiene el poder de transformar incluso el dolor invisible en una victoria silenciosa. La batalla estaba ganada, pero la guerra aún no había terminado. Unos minutos después del enfrentamiento, sonó el timbre. Elías, mi abogado, entró acompañado de un policía. «Señora Lilia, estamos aquí para formalizar la recuperación de las propiedades y la nulidad de los contratos», anunció con firmeza. Diana abrió los ojos de par en par, incrédula de que la justicia estuviera allí, llamando a la puerta de su arrogancia. El policía leyó en voz alta: «Señora Diana, tiene 1 hora para recoger sus pertenencias y abandonar la propiedad. Cualquier intento de quedarse será considerado allanamiento». Las palabras sonaron como una sentencia de expulsión permanente. La mujer que se creía invencible ahora temblaba ante la ley. Diana subió las escaleras como una furia, metiendo ropa en maletas y destrozando objetos como si el caos pudiera devolverle el control que había perdido. Cada cajón cerrado de golpe era el grito de derrota de alguien que había construido su vida sobre la manipulación psicológica. Yo, de pie en la sala, observaba en silencio, sintiendo como si la injusticia contra mi madre finalmente se estuviera resarciendo.
Soraya llegó poco después, tocando la bocina de su lujoso coche. Al ver la escena, intentó hacerse valer. Esto es un abuso. Mi hija está casada. Tiene derechos. Elías respondió con una calma cortante. Señora Soraya, su hija cometió fraude, se endeudó por propiedades que no le pertenecían y manipuló a esta familia. Tenemos pruebas suficientes para llevarla a juicio penal. El rostro de Soraya palideció. El impaciente policía advirtió: Señoras, se acabó el tiempo. Si no salen ahora, tendré que actuar. La amenaza de esposarlas fue el golpe de gracia. Diana y Soraya se miraron, cargando no solo con maletas, sino también con la humillación pública de ser desenmascaradas. La serpiente venenosa y su mentor salieron por la misma puerta que una vez usaron para entrar como dueños de la casa. Antes de cruzar el umbral, Diana intentó atacarme. Lilia, eres una vieja amargada. Moisés se dará cuenta demasiado tarde de que ha perdido a la mujer de su vida. Pero mi respuesta fue serena. No ha perdido nada, Diana. Se ha liberado. La verdad expuesta no requería gritos, solo la firmeza de quien sabe que ha ganado. Cuando la puerta finalmente se cerró tras ellos, el silencio invadió la habitación. Pero no era el pesado silencio de la humillación, sino la paz interior que surge cuando la justicia prevalece. Había recuperado mi hogar, mi nombre y mi dignidad. La oficialización de la justicia no fue solo un acto legal, fue el renacimiento de mi historia. En los días posteriores a la expulsión de Diana, la casa se sentía diferente. El aire era más ligero, las paredes respiraban apaciblemente, e incluso mi jardín florecía como si supiera que la tormenta había pasado. Pero en mi interior, la mezcla de alivio y agotamiento era intensa. La humillación de mi madre había dejado profundas cicatrices, e incluso con la victoria, sabía que sanar tomaría tiempo. Moisés caminaba por la casa cabizbajo, cargando con la culpa de años de abandono. «Mamá, ¿cómo puedes perdonarme?», preguntó una noche con la voz entrecortada. Lo miré y le respondí: «El amor de una madre no borra los errores, pero nos enseña a ver más allá». El dolor invisible seguía ahí, pero por primera vez había espacio para reconstruir la dignidad. Mientras tanto, Diana no se dio por vencida. Intentó demandar por maltrato psicológico y división desigual de la herencia, pero perdió en todos los casos. Elías había construido un caso sólido, presentando todas las pruebas de manipulación, apropiación indebida y abuso emocional. La justicia no solo me devolvió mis bienes, sino que también expuso públicamente la farsa de un matrimonio tóxico. La opinión pública era implacable. Vecinos, amigos e incluso desconocidos comentaban: «La verdad siempre sale a la luz». Las redes sociales, que Diana había usado para humillarme, ahora eran testigos de su caída. Quienes la aplaudían comenzaron a señalarla como un ejemplo de traición familiar y un golpe de estado familiar mal calculado. Fue una venganza estratégica que se extendió más allá de mi hogar. Para mí, la mayor consecuencia no fue verla derrotada, sino ver a Moisés renacer. Empezó a mirarme de otra manera, con respeto y gratitud. Con cada gesto, intentaba compensar los años de silencio cómplice. Cocinaba conmigo, cuidaba el jardín y se aseguraba de decirme: «Mamá, nunca más permitiré que nadie te trate como un peso muerto». Ese fue el verdadero comienzo de la sanación. Claro que las heridas no desaparecieron de la noche a la mañana. Todavía había noches en las que me despertaba asustada, recordando las palabras venenosas de Diana. Pero ahora tenía algo que antes me faltaba: la certeza de que ya no estaba sola. El vínculo con mi hijo, aunque marcado por rupturas, se estaba reconstruyendo sobre una base mucho más sólida: la verdad expuesta. Y fue en este proceso que comprendí: la justicia legal puede restaurar lo que nos robaron, pero solo el perdón con límites y el amor de una madre puede sanar de verdad. No el perdón ingenuo que lo olvida todo, sino el que reconoce las heridas y decide no vivir más prisionero de ellas. Este fue el camino que Moisés y yo elegimos seguir desde entonces. 6 meses después, mi casa ya no albergaba los ecos del dolor, sino el sonido de nuevas risas. El jardín volvía a florecer, y cada rincón parecía respirar aliviado. Era como si las paredes,
antaño testigos del abuso emocional y la humillación materna, celebraran ahora la victoria silenciosa de la dignidad restaurada. Mi hogar volvía a ser mío. En todos los sentidos, Moisés también había cambiado. El hijo que antes guardaba silencio ante la manipulación psicológica, ahora se había convertido en mi mejor aliado. Lavaba los platos, arreglaba la casa y, sobre todo, me miraba con renovado respeto. «Mamá, nunca más permitiré que nadie te menosprecie», decía. Y en esas palabras vi no solo arrepentimiento, sino también renacimiento familiar. Y entonces apareció Fabiola, una mujer sencilla, una maestra, que entró en nuestras vidas con la delicadeza de quien respeta las historias. En nuestro primer almuerzo juntas, me preguntó: «Señora Lilia, ¿me puede enseñar a preparar el guiso que tanto le gusta a Moisés?». No quería borrar mi presencia, sino valorarla. Era la prueba de que el amor verdadero nunca necesita exclusión. Mientras cocinábamos juntas, sentí una paz interior que no había experimentado en mucho tiempo. Fabiola representaba lo opuesto a Diana. En lugar de competir, contribuía. En lugar de manipular, acogía. Fue en este contraste que comprendí que el destino, por cruel que parezca, a veces nos guía hacia personas que realmente comprenden el valor de la familia. Diana y Soraya eran cosa del pasado. Sus promesas de venganza se desvanecieron junto con las deudas y demandas que habían acumulado. Ya no me importaba lo que dijeran ni lo que planearan. Eran solo sombras de una época de injusticia contra mi madre. Sombras que ya no tenían la fuerza para penetrar los muros que había construido alrededor de mi vida. Hoy, al mirarme al espejo, veo a una mujer marcada no solo por arrugas o cicatrices, sino por victorias. Cada línea de mi rostro narra una historia de lucha, de dolor invisible transformado en fuerza interior. Ya no soy esa madre tratada como un peso muerto. Soy una superviviente y, sobre todo, una vencedora. Y si algo me ha enseñado este viaje, es que la verdad expuesta siempre encuentra su camino. Quienes construyen con amor nunca pierden del todo, porque incluso cuando intentan robarnos todo, hay algo que nadie puede arrebatarnos: la dignidad. Y es con esto que sigo viviendo, en paz, junto a quienes realmente importan. Historias como la de Lilia no son solo relatos de dolor, sino lecciones de superación. ¿Cuántas veces te has sentido menospreciado en tu propia familia? ¿Cuántas veces has soportado el rechazo silencioso o la humillación materna que nadie más vio? Quizás tú, como ella, te has tragado tu orgullo en silencio, creyendo que el amor bastaría para curarlo todo. Pero la vida demuestra que hay momentos en que es necesario imponer límites, no por egoísmo, sino por dignidad. Si no te alzas, otros ocuparán tu lugar e intentarán escribir tu historia en tu lugar. Lo cierto es que siempre llega el momento de transformar el dolor invisible en fuerza interior y de demostrar que nadie puede borrar el valor de quienes construyeron sus vidas con sacrificio. Pregúntate, ¿qué has permitido que te roben? ¿Tu paz? ¿Tu voz? ¿Tu confianza? Quizás sea hora de dar el mismo paso que Lilia, armarte de valor, poner límites y elegir la libertad emocional por encima de las cadenas de la manipulación. Y recuerda, la justicia no siempre llega rápido, pero llega. Lo importante es no rendirse. La victoria silenciosa puede tardar, pero siempre es poderosa. Si esta historia te conmovió, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Aquí encontrarás muchas otras historias de superación, dignidad y nuevos comienzos que te inspirarán.